Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Les saluda como siempre su amigo y hermano, el hermano Lagos, deseando que al momento que estén viendo esta enseñanza estén siendo bendecidos por la presencia del Señor. Hoy domingo, hermano, es un día glorioso, un día que el Señor nos ha regalado, un día de victoria, un día de bendición en el cual podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ah, en esta mañana quiero compartir con ustedes una lección muy interesante titulada Instrucciones para la vida cristiana, y está basada en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas. Vamos a estar en el capítulo 6 del libro de Gálatas, y el versículo que nos corresponde memorizar en esta mañana se encuentra en el capítulo 6, versículo 9, y dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, antes de empezar quiero hacer una oración especial dándole gracias a Dios por este privilegio maravilloso que el Señor me regala. Estoy sumamente agradecido con Dios por este privilegio precioso de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y aunque no estamos reuniéndonos, hermanos, estamos unidos en el Espíritu. Estamos en comunión con Dios a través de las enseñanzas por estos medios. Incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en gloria, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo, por este momento maravilloso que tú me regalas de poder compartir la preciosa palabra tuya con nuestros amados hermanos que nos están viendo a través de estos medios. Padre, que esta palabra que vamos a enseñar en esta mañana sea como un ungüento, un bálsamo, sanando, llenando corazones vacíos, animando a aquel que está desanimado, levantando al caído, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que se va a sembrar sea sembrada en tierra fértil, Padre, y que se multiplique al 100 por 1, Padre. Úsame como un canal de bendición para tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a estudiar instrucciones para la vida cristiana. Note que, hermano, aquí el Señor, cuando leemos el versículo 9 del Evangelio de la carta a los Gálatas, del capítulo 6, el Señor nos está mostrando un camino que restaura al hombre que tiene un desliz o una caída, o sea, alguien que ha caído de la gracia de Dios. Él nos está enseñando un camino para que esa persona pueda ser restaurada. Observe la palabra que utiliza en el versículo 1 del capítulo 6. Si usted lo lee, lo vamos a leer más adelante. Allí habla de que la palabra alguno, esa palabra alguno significa una persona que es igual al resto de nosotros, es decir, que tiene deseos, que tiene pasiones, que tiene impulsos tal como los tenemos nosotros, que camina y que vive todavía en este cuerpo de carne al igual que lo hacemos nosotros. Por lo tanto, hermanos, enfrenta las mismas tentaciones que enfrentamos todos los que vivimos en este mundo, puesto que toda tentación, hermanos, es común a todos los hombres, según lo declara Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Entonces, la pregunta es, o las preguntas son, ¿qué debemos hacer cuando un hermano cristiano ha sucumbido a la tentación, ha tambaleado o se ha caído de la gracia de Dios? ¿Cuál debe de ser el espíritu y la actitud de la iglesia? ¿Cómo debemos abordar el problema de ese hermano que ha caído de la gracia de Dios? Hermano, tenemos que hacer lo que la Biblia nos enseña. Note que aquí la Biblia no especifica ningún pecado en particular. Puede ser cualquier pecado que haya cometido determinado hermano, cualquier hermano, porque dice si alguno, o sea, cualquier persona. El punto es, hermanos, un hermano cristiano puede ser sorprendido, y esto es lo interesante que nosotros debemos de entender, que cualquier hermano creyente puede ser sorprendido por el pecado. Pablo lo dice en uno de sus escritos: tú que estás firme, mira que no caigas. De hecho, hermano, es una de nuestras mayores preocupaciones el ser sorprendido por el pecado. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Cristo y vivimos para Cristo y nos asustamos cuando un siervo de Dios cae de la gracia del Señor. Sin embargo, aunque nosotros sepamos que hayamos caído de la gracia de Dios, cuando un hermano es atrapado por el pecado y se desliza y cae, ¿qué debe de hacer uno? Las escrituras son claras. Los hermanos cristianos debemos de restaurar a ese hermano que ha caído de la gracia de Dios. Es decir, debemos ayudar a ese hermano que ha tenido esa caída
en pecado. Debemos de ayudarlo a arreglar su vida con el Señor. Es decir, eso se trata de que nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice, cargar, hermanos, con el peso de la otra persona. Es decir, llevar las cargas los unos de los otros, para ser más claro. En primer lugar, cuando nosotros decimos llevar las cargas los unos de los otros, eso significa que estamos ayudando a restaurar al pecador. Entonces, Gálatas 6:1, como le dije que lo íbamos a leer, nos dice así: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, note que esto se maneja como un deber, el de restaurar al descarriado. Hace falta mucho eso en nuestros tiempos, en nuestras iglesias. El deber de restaurar al descarriado. Nos olvidamos de las personas que caen de la gracia de Dios. Y vamos a explicar por qué se nos olvida muchas veces las personas que han sucumbido ante las tentaciones del pecado. En primer lugar, hay que dejar que los creyentes espirituales conduzcan a los hermanos que han caído en pecado. Esto es interesante porque los creyentes espirituales son los que caminan en el Espíritu, pero hay un problema y el problema es ¿cómo puede decir la iglesia si un creyente es espiritual o si realmente, hermano, está caminando en el Espíritu? Ahora, el pasaje que acabamos de leer, hermano, lo dice claramente cómo podemos identificar si un creyente es espiritual o no, para que pueda ayudar a otro. El asunto es que si esa persona no es espiritual, no podrá ayudar a esa persona que ha caído de la gracia de Dios. ¿Cómo lo podemos identificar? Dice la Escritura, si ese creyente carga al descarriado con el fruto del Espíritu, entonces ese hermano es espiritual. Amén. Es decir, si muestra el fruto, el producto del fruto del Espíritu Santo, ayudando a aquel que ha caído de la gracia de Dios, entonces esa persona, ese creyente, puede ser considerado como un hermano espiritual. En segundo lugar, dice la Escritura que para que nosotros podamos saber si esa persona es espiritual, dice que hay que acercarse al hermano caído con un espíritu de mansedumbre. Note lo que acabamos de leer en el versículo 1. ¿Cómo nos vamos a acercar con un espíritu de mansedumbre? Esto quiere decir que el espíritu de rechazo, hermano, no es lo que las Escrituras dicen que los creyentes debemos de demostrar. Al contrario, dice la Biblia que debemos de restaurar a la persona que ha caído. Entonces, eso quiere decir, debemos hacerle saber que esa persona así puede ser perdonada por Dios y aún perdonado por aquellos que nos hayamos sentido ofendidos en su momento por esa persona. Es aceptado por todo en forma cálida y en forma tierna, en el amor del Señor Jesucristo. Es decir, tratar a esa persona como Cristo nos trató a nosotros cuando nosotros nos acercamos en su momento buscando el auxilio y el socorro del Señor. Entonces, en tercer lugar, hermano, dice la Biblia que nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos. Qué tremendo es esto, para poder ayudar a las personas caídas, que han caído en la gracia de Dios. Esas tres cosas que les acabo de mencionar y este en particular, hay que considerarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque usted también puede ser tentado, yo también puedo ser tentado y puedo ser sorprendido por el pecado. Y es por eso que cuando yo considero esa condición en la cual yo me puedo encontrar, entonces fluye el fruto del Espíritu, el del amor de Dios hacia la persona que ha caído de la gracia de Dios. Note que la palabra considerar ahí significa mirarse a sí mismo, pensar en uno mismo y prestar atención a uno mismo. Es decir, mírese a usted mismo, autoexamínese si es que usted puede ayudar a esa persona o no. Si realmente, hermano, tomamos en cuenta el asunto, entonces alcanzaremos con amor y mansedumbre y ayudaremos a nuestros hermanos caídos. Hermano, esto es un trabajo que Dios le ha encomendado a los creyentes de las iglesias. Debemos ayudarlos debido a que todos estamos sujetos a ser sorprendidos por el pecado. Y en cuarto lugar, note lo que encontramos en ese versículo. Debemos cargar con el peso de otra persona. Hermanos, la ley de Cristo es la ley del ministerio y la ley del amor. Él lo dijo.
en Mateo capítulo 20, versículo 28. Dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar en rescate por muchos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí y lo que Cristo nos ha enseñado? Hermano, a través de la palabra nosotros conocemos que Cristo dio y se sacrificó a sí mismo para alcanzar al hombre. Él cargó con los pecados del hombre por el hombre. Nosotros, evidentemente, hermanos, no podemos cargar con los pecados de los hombres, pero podemos cargar con el peso de cada uno, dado que todos sufrimos bajo el peso del pecado. Ya sea que los pecados sean conocidos o no, podemos ser compasivos y compartir las promesas de Dios con todas aquellas personas que lo están necesitando. En quinto lugar, hermano, dice la Escritura que debemos de confesar, dice, confiese su propia insuficiencia. Debemos de estar claros y bien entendidos que el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros no somos autosuficientes, nosotros somos dependientes. Esa es la palabra que nos corresponde. No somos autosuficientes. Debemos de confesar nosotros nuestra propia insuficiencia. Este es el motivo, hermanos, por el cual hay tantos hermanos caídos que son dejados fuera del compañerismo de los creyentes y de las iglesias, porque se les considera más débiles. Hermano, se les considera más débiles, pero esa actitud es contraria al Espíritu de Cristo. Tenemos que observar nuestra vida a través de la palabra de Dios. Y cuando observamos nuestra vida a través de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que nos estamos viendo, nos estamos mirando en un espejo. Note lo que dice el versículo 3 del capítulo 6. Porque el que se cree ser algo, escúcheme bien lo que estoy leyendo de Gálatas 6, capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, esa palabra que usted, esa frase que usted está escuchando y que la puede leer ahí en su casa, en su Biblia, y si lo puede hacer en este momento, hágalo. La frase que dice, no siendo nada. Hermanos, déjenme decirle una cosa. Cristo, mi Cristo y su Cristo vino a salvar a los nada, es decir, a los pecadores. Todos somos nada, todos somos pecadores. Todos los hombres somos pecadores, lo sepamos o no. Incluso los creyentes, luego de ser salvos, luego de que aceptamos a Cristo, seguimos siendo pecadores. Pablo lo dijo, el que diga que no peca es un mentiroso. Hermanos, aunque esto se olvida con mucha frecuencia, sin embargo hay una diferencia. Los creyentes son tanto salvos como guardados por la justicia de Cristo y no por su propia justicia. Esa es la diferencia, que estamos guardados en la justicia de Cristo y no en nuestra propia justicia. Siempre, hermanos, siempre debemos de recordar una cosa. Es que nosotros se nos olvida y debemos de recordar esto, puesto que el único acercamiento aceptable a Dios es a través de la justicia de Jesucristo. En otras palabras, ninguna persona es mejor que otra, no en cuanto a la justicia y a la divinidad. Nadie es mejor que otra en cuanto a la justicia y en cuanto a la divinidad. Todos los seres humanos estamos de pie frente a Dios como pecadores. De hecho, estamos como los más viles pecadores. No dice la Biblia, no hay ni siquiera uno que sea justo. ¿Por qué entonces nos podemos sentir más grandes que otros en cuanto a justicia y en cuanto a espiritualidad? Es decir, que si un hombre creyente o no creyente quiere estar ante la presencia de Dios, tiene que hacerlo única y exclusivamente a través de Jesucristo y su justicia. Por ende, no hay absolutamente nada de lugar entre la gente de Dios para llenarse de orgullo y sentirse los súper espirituales. Todos estamos en una cuerda floja y estamos agarrados, estamos tomados de la mano de Jesucristo. El que se suelta de la mano de Jesucristo va a ir al mismo sitio donde ha caído aquel que queremos restaurar. Por lo tanto, hermano, es decir, que no hay ningún lugar para sentirse superior o espiritualmente mejor que los demás. Nadie se puede sentir superior o mejor que otra persona. Déjeme decirle algo. El único
que la única persona que puede sentirse así superior a otra se llama Jesucristo. En otras palabras, hermano, dentro de la iglesia y dentro de los creyentes solo debe de existir una actitud. ¿Y saben cuál es? La de confesar nuestra calidad de ser nada ante Dios. Somos nada ante Dios. ¿Sabe cuál es la otra? La de confesar nuestra dependencia total de la gracia de Dios, la de confesar la justicia de Cristo. Hermano, cuando un creyente entiende esta verdad, entonces es que va a estar preparado ese creyente para poder salir y ayudar a restaurar al hermano que se ha apartado del camino del Señor. Es tiempo que nos recordemos de aquellos que han sido sorprendidos por el enemigo y que han sido golpeados y que están caídos y que necesitan la restauración, el amor de Dios a través de aquellos que le servimos al Señor en espíritu y en verdad. Por lo tanto, hermano, para poder nosotros estar en esa actitud, tener esa actitud, debemos de perseverar haciendo el bien. Y esto tiene que ver con sembrar y cosechar. Y yo voy a hablar de siembra y de cosecha, pero de una siembra muy especial y de una cosecha muy exitosa. En el versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas nos enseña: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, esta es una regla. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Note que aquí el Señor nos está haciendo como un tipo de pregunta. ¿Para quién tú estás sembrando? Yo le pregunto en esta mañana, ¿para quién usted está sembrando? O sea, no me estoy refiriendo a una persona en particular, tampoco me estoy refiriendo a dinero, estoy refiriéndome a obras. Porque aquí habla de la siembra y se refiere al tipo de obra que nosotros estamos haciendo. Y habla de estar engañado. Oiga, cuando nosotros hacemos obras, hay que estar seguro de que no estemos siendo engañados. Dice que habla de un engaño. Ahora, una persona puede ser, y fíjese de qué tipo de engaño está hablando aquí la Escritura. Está hablando de un tipo de engaño. Y el engaño que está hablando aquí la Escritura es de dónde, hacia dónde usted está sembrando, para dónde usted está sembrando, hacia qué lugar usted está mirando. Ahora bien, es importante que nosotros notemos, hermanos, que cuando la Biblia nos dice de las obras, no es que porque nosotros estemos diciendo de que estamos ganando la salvación por obras. Estamos hablando, hermanos, de obras espirituales y obras carnales. Fíjese bien, dice que podemos ser engañados. Es importante que nosotros sepamos por qué o por quién podemos ser engañados. La Biblia nos enseña que aquí la palabra engaño, hermano, significa descarriar. La palabra engaño en esta parte de la Escritura significa descarriar. Ahora, ¿de qué es que puede ser engañado? La persona puede ser engañado respecto a enfrentar el juicio de Dios. Te pueden estar engañando con las obras que tú estás haciendo, de que son obras buenas y que no vas a enfrentar el juicio de Dios. Hay que tener cuidado en eso, porque puede ser que esté siendo engañado. Y eso se llama descarriar. ¿Ves? La palabra, ya le dije, engaño aquí significa descarriar. ¿Y por qué la utiliza el apóstol Pablo acá? Es una palabra griega. Porque en los Gálatas, hermano, estaban siendo descarriados respecto a este tema, o sea, al de enfrentar el juicio de Dios. No compartían el ministerio de Pablo. Se convirtieron en críticos del apóstol en vez de apoyarlo. Porque cuando dice, hermano, cuando dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, hermano, es tremendo. Es tremendo. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Ahí, hermano, significa rechazar a Dios. Cuando dice Dios no puede ser burlado, significa rechazar a Dios. Es decir, que cuando ellos rechazaban el ministro o al ministerio del apóstol Pablo, al mismo apóstol Pablo, rechazaban al maestro que Dios les había enviado, los Gálatas estaban rechazando, se estaban burlando de Dios. Sin embargo, hermano, le voy a dejar una frase, una frase de la Escritura que no la debemos olvidar.
los Gálatas estaban burlando de Dios al rechazar el ministerio y al propio apóstol Pablo. Sin embargo, las Escrituras declaran en términos firmes: Dios no puede ser burlado. Aleluya. El hombre piensa que burla a Dios, pero dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a segar. Bien claro dice la Biblia, si usted siembra para la carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la carne perece, eso quiere decir corrupción, se corrompe, perece, envejece, muere y se pudre. Entonces, si una persona siembra para la carne, seguirá siempre el rumbo de toda carne. Es decir, morirá y enfrentará el juicio de Dios. Es decir, hermano, una vez más, Dios no puede ser burlado, ni nunca será burlado. Hermano, los maestros de Dios, los que predicamos la palabra de Dios, los que enseñamos verdaderamente la palabra de Dios y nos incluimos ahí, aleluya, que somos muchos, hermanos, debemos de ser oídos y nuestras lecciones deben de ser aprendidas porque estamos enseñando la palabra de Dios, lo que enseñaba el apóstol Pablo, lo que Cristo le enseñó a sus apóstoles, aleluya, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces, si un hombre rechaza al mensajero de Dios y elige sembrar para su carne, segará la carne y su destino. ¿Y cuál es su destino? La muerte y el juicio de Dios. Una vez más, Dios no es burlado, hermano, no hay escapatoria. Pero observe lo contrario de la siembra. Entonces, si un creyente siembra para el Espíritu, ¿qué es lo que va a segar? La vida eterna. Hermano, si escucha sus exhortaciones o las exhortaciones del Maestro sobre la salvación que se encuentra en el Hijo de Dios y en la vida que Dios espera que él viva, ese creyente, si está sembrando para el Espíritu, segará del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios entrará verdaderamente en su vida y residirá ahí, hará residencia dentro de él. Entonces el Espíritu de Dios implantará la naturaleza divina de Dios dentro del corazón del creyente. La naturaleza divina que vivirá ahora y le servirá para vivir en la eternidad. Por lo tanto, yo le animo a que sembremos en el Espíritu y no en la carne, que hagamos obras espirituales y no obras carnales, que hagamos obras que glorifiquen el nombre de Dios y que exalten la gloria de Dios y no obras para que los hombres nos alaben. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, el creyente podrá, si el creyente siembra para el Espíritu, él podrá, hermano, y se le dará poder para vivir una vida de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Y lo más importante de todo, como ya se lo he dicho, vivirá en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Así que es interesante entonces que nosotros obremos en el Espíritu y no en la carne. Ahora bien, la siembra y la cosecha dice de qué manera lo vamos a hacer. Eso nos va a ayudar a nosotros a hacer el bien. ¿A quién? A todos, sin distingo, a todos. Gálatas 6:9 lo dice. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, una persona segará si no desmaya al servir a los demás. Es la mejor cosecha que usted puede tener, sembrar obras espirituales, y usted segará a su tiempo. Note que el motivo para no desmayar es un solo: el discípulo segará en la estación oportuna. ¿Cuándo será eso? El día de la siega está por venir. Dios va a recompensar al creyente que sirve y obra al lado de su Maestro, aleluya, de Jesucristo. El creyente no puede perderse, hermanos, esa oportunidad de ministrar y de ser grandemente recompensado en el día glorioso de la redención. Por lo tanto, hermanos, debe mantenerse alerta y no sentirse agotado si es que quiere una recompensa completa. Note que el creyente debe ministrar a incrédulos también, pero en especial a los de la casa, a los creyentes, porque la Biblia dice, el juicio empieza por casa. Es decir, que toda persona es responsable primero de su propia familia. Luego añade todo el peso del mundo.
Dios, hermano, nos ha colocado, hermano, a todos dentro de una familia y somos los primeros responsables de dicha familia. Los demás pueden ayudarnos, pero nosotros somos los principales responsables. Lo mismo se aplica, hermano, a la familia de Dios. Por lo tanto, debemos siempre satisfacer las necesidades de nuestra familia cristiana antes de avanzar hacia los incrédulos. Ese es el orden que la Biblia establece. Y entonces, cuando hagamos las cosas, no nos llenemos de gloria nosotros, porque la gloria que nosotros debemos de gozar es en Cristo Jesús. Dice que en Gálatas, el versículo 13 del capítulo 6, dice que habían maestros hipócritas y falsos. Mire lo que dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Eso es ser hipócrita y ser falso. El verdadero creyente, el verdadero ministro, no busca su propia gloria, sino que busca darle la gloria al Señor y se gloria en el sacrificio que hizo Jesucristo. Claramente enseñan las Escrituras que los falsos maestros buscan agradar en la carne, es decir, que buscan popularidad mundana. Quieren ser aceptados y aprobados por el mundo. Ahora, recuerde que los falsos maestros se habían infiltrado en las iglesias de Galacia. Entonces, se oponían tanto a Pablo, hermano, como al evangelio que el apóstol predicaba. Ponían el mayor acento, el mayor énfasis en que una persona debía, hermano, atravesar el ritual básico de la religión, el de la circuncisión. Decían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Es decir, si una persona era circuncidada, estaban bien encaminados a ser salva. Era lo que enseñaban los falsos maestros. Pablo atacó esa postura e hizo una fuerte acusación en contra de los falsos maestros. Los acusó de ser impulsados por motivos mundanos, porque les dice, buscan gloria en su carne. Hay que tener presente, hermano, que Pablo estaba tratando con falsos maestros y ministros que estaban dentro de la iglesia. Ese era el peor peligro y el problema mayor, que estaban dentro de la iglesia. Y lo que tenía, hermano, el apóstol Pablo para decir, era una firme lección para los maestros, no solo de Galacia, de todas las generaciones, porque ellos buscaban, hermano, el favor de los hombres por encima del favor de Dios. Hermano, muchos de los primeros ministros del evangelio eran sacerdotes que consideraban a Jesucristo como el Salvador del mundo. Sin embargo, ellos solo lo aceptaban como un agregado de la ley. Decían que Jesucristo había venido principalmente a demostrar cómo Dios quería que nosotros viviéramos en este mundo. Por lo tanto, hermano, ellos creían y decían que Jesucristo era un agregado más a la ley. Entonces, la ley seguía siendo importante para acercarse a Dios según ellos. Ellos decían que debíamos acercarnos a Dios tanto a través de la ley como de Jesucristo. O sea, no se definían por una sola cosa. Entonces, en esa época era poco popular proclamar que solo Jesucristo era el camino a Dios. Y los ministros, note, que proclamaban solo a Cristo, eran perseguidos mediante el ridículo, la burla y el rechazo. Algo muy usual hoy en día para los que declaramos que Jesucristo es nuestro Salvador y que predicamos la verdad. Somos ridiculizados, somos rechazados y somos perseguidos. Pero gloria a Dios, porque bienaventurados los que por mí os vituperen, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, un ministro que predicaba la salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, únicamente era considerado como algo destructivo para la ley y la religión establecida. Por lo tanto, hermanos, los ministros que querían predicar el evangelio verdadero, que querían proclamar la verdad, la mayoría, hermano, eligió la forma más sencilla de predicar y siguió con el ministerio establecido por las leyes de esa época a fin de evitar la persecución. Pero gloria al Señor por el apóstol Pablo y por todos aquellos líderes y siervos de Dios
que dieron su vida, pusieron en riesgo su vida por proclamar la verdad, por proclamar a Jesucristo. Y esa lección la tenemos que aprender nosotros hoy en día. Nada nos puede mover de la verdad. Estamos dispuestos a ser sacrificados por predicar y enseñar la verdad de que Jesucristo es el único camino que nos lleva a la vida eterna, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la puerta que se abre para que nosotros podamos entrar a la gloria, a la patria celestial. Gloria al Señor. Es por eso que nosotros no vamos a aprender de los falsos maestros que buscaban gloria en las obras de la carne. Nosotros nos gloriamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 14 dice, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermano, los verdaderos ministros alardeamos en Cristo. Cristo es el único alarde de un verdadero ministro de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro acercamiento a Dios que sea más grande que ese. Dios acepta a una persona solo si viene a Él por la vía de su Hijo Jesucristo. Él es el único camino que conduce a Dios. No hay otra manera de volverse aceptable a Dios. Por lo tanto, el verdadero ministro no tiene otro mensaje que predicar, ninguna otra verdad sobre la cual alardear. Pablo dio cuántas razones por las cuales hoy, en esta noche, en esta mañana, estamos enseñando de que Cristo es el único alarde del ministro. Ya que cuando Cristo fue crucificado, ¿por qué es el único alarde? Porque cuando Cristo fue crucificado, juntamente con Él, todos los hombres fuimos crucificados para el mundo. Hermano, es decir que cuando el creyente muere para el mundo, se aleja de las atracciones y de los placeres del mundo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, el creyente se vuelve poco atractivo para el mundo. Entonces, a los hombres mundanos no les gusta lo que ven en ese creyente, porque el creyente está rechazando el estilo de vida y los placeres del mundo. En consecuencia, el mundano no quiere tener nada que ver con el creyente. Él lo quiere ver fuera de su camino, como si tal fuera una persona que estuviera muerta. Pero dele gloria a Dios cuando somos considerados de esa manera. Por lo tanto, cuando una persona llega a la cruz de Cristo, esa persona es crucificada para el mundo y a las maneras de vivir del mundo. Y ya no es atractivo para el mundo. El sacrificio de Cristo crea a un hombre nuevo, a una nueva criatura. Hermano, en esta mañana yo le animo a aquella persona que me está mirando, que está escuchando, que no ha recibido a Jesucristo, que en esta mañana lo puede hacer y usted puede volverse en una nueva criatura. Dios puede crear un nuevo ser espiritual dentro de ti. Dios puede transformar todo tu modo de vida en una nueva criatura. Hermano, en otras palabras, ninguna religión, ninguna ley, ningún ritual, nada puede ser provechoso para la salvación de las personas. Solamente Jesucristo es provechoso para nuestra salvación. Por lo tanto, si cualquier hombre desea vivir con Dios, debe creer en Jesucristo y acercarse a Dios en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro sanador. Él es el que Él ha ido a preparar morada para todos aquellos que queremos estar con Él. Pero si queremos estar donde Cristo está, tenemos que recibirlo y tenemos que caminar y tenemos que vivir como Él caminó, como Él vivió en este mundo de una manera santa y en obediencia a su Padre. Asimismo lo tenemos que hacer si queremos ser recompensados en el gran día maravilloso que se acerca. Hermanos, el mundo se está tambaleando. Es necesario que nosotros prediquemos la verdad y le digamos al mundo, le digamos a las personas que hay una vía de escape, que aunque el mundo se está revolviendo en crisis, en problemas, en situaciones dificultosas, hay un día que se aproxima y que son principios de dolores. Es que es el inicio de una etapa nueva que viene para la iglesia
iglesia del Señor, si en esta mañana quieres ser parte de esa iglesia que un día será levantada muy pronto y este mundo quedará con su crisis, quedará con sus problemas y nosotros nos iremos a un lugar donde ya no hay llanto, donde ya no hay tristeza, donde no hay enfermedad, donde estos cuerpos no van a existir, van a ser cuerpos incorruptibles, donde no van a tener enfermedad ni problemas, aleluya. Todo será gozo y alegría en la presencia de Dios. Pero para eso, hermano, tiene que recibir a Jesucristo. Si en esta mañana usted quiere recibir a Jesucristo, si en esta mañana usted ha andado descarriado y quiere acercarse al Señor, hermano, le animo. Hoy es el día, esta mañana es el día. Si tú quieres hacerlo, ahí en la pantalla donde estás mirando esta enseñanza, inclina tu rostro y yo voy a orar por ti. Oremos. Padre que estás en los cielos. En esta mañana, Señor, reconozco que he andado apartado de tus caminos. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito de ti. Padre, sálvame del juicio venidero. Ayúdame que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Padre, me arrepiento de mis pecados. Te recibo como mi Salvador y Señor Jesucristo. Oh, en el nombre de Jesús, oro por aquellos hermanos que han andado perdidos, que andan descarriados, por aquel que no ha aceptado. Padre, toca el corazón de esa persona, que reciba a Jesucristo como su Salvador, que se arrepienta, que se reconcilie contigo aquel que ha andado caído, Padre, para que tú, el día que suene la trompeta, todos unidos nos vayamos contigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta enseñanza y que haya sido de bendición para todo aquel que nos ha escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le dejo estas palabras, hermano. Cuando nos rendimos a Cristo, comenzamos una nueva relación con Dios, no basada en obras que nosotros podamos hacer, sino en la fe. También, hermano, nos comprometemos a hacer la voluntad de Dios, siguiendo sus mandamientos y ayudando a los creyentes necesitados. Este es el amor de Cristo que opera en nosotros. Que Dios le bendiga en esta mañana ricamente.